Luego de que Goku se despidiera junto a Shenlong al final de Dragon Ball GT, pasaron muchos años en que los fans de Dragon Ball prácticamente no tuvimos nada nuevo. En esa época aparecieron muchísimos rumores, seguramente muchos de ustedes se acuerdan de Dragon Ball AF, un proyecto hecho por fans que durante años mucha gente creyó que era real o incluso que algún día iba a convertirse en la continuación oficial de Dragon Ball. Pero la realidad fue muy distinta. No fue hasta el estreno de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses en 2013 cuando la franquicia volvió oficialmente. Luego llegó la resurrección de Freezer, luego se anunció Dragon Ball Super y a partir de ahí vivimos una etapa donde Dragon Ball volvió a tener contenido de forma bastante constante. Tuvimos la serie de Super, las películas de Broly, Super Hero. El manga continuó avanzando y daba la sensación de que Dragon Ball había regresado para quedarse. De hecho, Akio Iyoku, quien fue productor ejecutivo de Dragon Ball y actualmente dirige Capsule Corporation Tokyo, comentó después del estreno de Super Hero que le gustaría mantener un flujo constante de nuevos proyectos y que una película cada 2 o 3 años sería un ritmo ideal para la franquicia. Sin embargo, desde Super Hero en 2022 no volvimos a tener una nueva película. Y ahora con todo lo que pasó en estos últimos años, la muerte de Akira Toriyama, el regreso de Dragon Ball Daima, el anuncio de remake de Dragon Ball Super y la futura adaptación de las sagas de Moro y Granola, creo que inevitablemente surge una pregunta: ¿qué debería hacer Dragon Ball con las próximas películas? Porque siendo sinceros, la situación actual no es tan sencilla. Hasta ahora todas las películas recientes fueron completamente canónicas: La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer, Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero. Todas forman parte de la historia oficial y estuvieron basadas en ideas de Akira Toriyama, pero esto es muy diferente a lo que ocurría durante la época de Dragon Ball Z. Las películas de Dragon Ball Z prácticamente funcionaban como universos alternativos, no necesitaban encajar dentro del canon, y justamente esa libertad les permitía experimentar muchísimo más. Gracias a esas películas conocimos personajes como Cooler, Janemba, Tapión, el Broly original y muchísimas ideas que con el paso del tiempo terminaron siendo tan populares que incluso algunas llegaron a convertirse en canon. Broly es el claro ejemplo. Durante años fue solamente un personaje de las películas, hasta que finalmente terminó teniendo una versión completamente oficial en Dragon Ball Super. Y eso demuestra algo muy importante: no hace falta que una película sea canónica para contar una buena historia. Al contrario, muchas veces justamente las mejores ideas nacen cuando los escritores tienen la libertad para experimentar. Y por eso creo que Dragon Ball debería volver a ese modelo. Porque si realmente quieren adaptar Moro, Granola y continuar la historia del manga, seguir agregando películas que además formen parte del canon puede terminar complicando todavía más una cronología que ya de por sí genera muchísimos debates entre los fans. Creo que sería mucho más inteligente separar ambos caminos. Por un lado, continuar el anime principal adaptando las sagas del manga, y por el otro, utilizar las películas para contar historias independientes. Historias que pueden explorar personajes nuevos, villanos distintos e incluso universos alternativos, sin necesidad de modificar la historia principal. De hecho, últimamente había muchos youtubers diciendo que quizás la saga de Goku Black o incluso el Torneo del Poder podrían regresar directamente como películas, y sinceramente no estoy para nada de acuerdo, porque estamos hablando de las dos sagas más importantes de Dragon Ball Super. La saga de Goku Black necesita muchísimo desarrollo. Zamasu es probablemente uno de los mejores villanos que tuvo Dragon Ball, tiene una filosofía muy interesante, un desarrollo excelente y toda la construcción de su personaje lleva bastante tiempo. Reducir toda esa historia a una película de 1 hora y media me parecería desperdiciar completamente ese potencial, y exactamente pasa lo mismo con el Torneo de la Fuerza. Estamos hablando de una saga enorme, con decenas de personajes, con muchísimos combates, con momentos icónicos como el Ultra Instinto, la eliminación de Jiren, Freezer peleando junto a Goku, la participación de Android 17 y un montón de escenas que simplemente no entrarían dentro de una película. Por eso creo que esas sagas deberían regresar, pero no como películas, deberían regresar como parte del remake de Dragon Ball Super. Y justamente ahí aparece una idea que, por lo menos para mí, sería muchísimo más interesante. ¿Y si las películas adaptaran Dragon Ball Heroes? Y sí, ya sé lo que muchos van a pensar apenas escuchan el nombre de Dragon Ball Heroes, pero Heroes es puro fanservice, no tiene sentido, es un desastre, y la verdad en parte tienen razón. Dragon Ball Heroes está lleno de transformaciones exageradas, personajes que aparecen porque sí, y situaciones que muchas veces no tienen ningún tipo de explicación, pero justamente ahí creo que está el error. Muchísima gente confunde una mala ejecución con una mala idea, y para mí Dragon Ball Heroes tiene algunas de las mejores ideas que aparecieron en los últimos años. Lo que nunca tuvo fue tiempo para desarrollarlas. No olvidemos que el anime de Héroes era únicamente un anime promocional para el videojuego. Los capítulos duraban apenas entre 6 y 8 minutos.
En ese tiempo era imposible desarrollar personajes, explicar motivaciones o construir una historia como corresponde. Todo ocurría demasiado rápido. Los personajes aparecían, peleaban, desaparecían y listo. Pero ¿qué pasaría si esas mismas ideas se llevaran al formato película? Ahí cambiaría completamente la situación, y justamente creo que la mejor forma de hacerlo sería dividir Dragon Ball Heroes en varias películas, no intentar adaptar toda la historia de golpe, sino tomar cada uno de sus grandes arcos y expandirlos. Y la primera película, sin ninguna duda, debería estar centrada en el planeta prisión, porque creo que es el arco que mejor funciona como introducción. La historia comienza cuando Trunks desaparece misteriosamente. A partir de ahí Goku y Vegeta descubren que fue secuestrado y terminan siendo llevados al misterioso planeta prisión, una especie de mundo artificial construido por Fu, donde diferentes guerreros de distintas épocas y universos son obligados a enfrentarse entre sí. La idea es buenísima, pero el problema es que el anime prácticamente no explica nada. Nunca llegamos a entender realmente cómo Fu construyó el planeta prisión, cómo logró reunir semejante cantidad de personajes, qué clase de experimentos está realizando, ni cuál es exactamente su objetivo. Y justamente ahí, una película tendría muchísimo margen para expandir toda esa historia. Podría mostrarnos quién es realmente Fu, de dónde viene, por qué le interesa tanto experimentar con los guerreros más poderosos del universo, y al mismo tiempo mantener ese aire de misterio que siempre caracterizó al personaje, porque creo que Fu funciona mucho mejor cuando no conocemos completamente sus intenciones. De hecho, una de las cosas que más me gustan de este personaje es que no parece el típico villano que simplemente quiere destruir el universo. Fu disfruta experimentando, le interesa observar qué ocurre cuando enfrenta personajes imposibles entre sí, y justamente ese misterio podría convertirse en el hilo conductor de toda una saga de películas. No hace falta revelar todo desde el principio, al contrario, cada película podría responder una nueva pregunta mientras plantea otra nueva. Eso haría que el público siempre quiera ver la siguiente, pero además hay otro aspecto que una película podría aprovechar muchísimo mejor, y son justamente los patrulleros del tiempo. Discúlpame, pero voy a interrumpirte unos segundos para decirte de que si te está gustando el video, por favor no olvides darle a like, comentar y también suscribirte al canal, que eso me ayudaría muchísimo, y también de activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún nuevo video en este canal. También quería decirte de que podés seguirme en Instagram para estar más en contacto conmigo. El Instagram está ahí, lo ves en pantalla, así que nada, no te interrumpo más y continuemos con el video. Porque seamos sinceros, muchísima gente que solamente vio el anime de Dragon Ball no tiene ni idea de quiénes son Goku lleno, Vegeta lleno o el propio Trunks patrullero del tiempo. Es un concepto que prácticamente quedó limitado a videojuegos y material secundario, y creo que una película sería la oportunidad perfecta para introducir todo este universo, explicar qué hacen los patrulleros del tiempo, cuál es su función, por qué existen distintas líneas temporales y cómo Trunks terminó formando parte de esa organización. No hace falta contarlo todo de golpe, pero sí darle al espectador las herramientas necesarias para entender ese mundo, porque una vez que comprendes ese contexto, Dragon Ball Heroes se vuelve muchísimo más interesante, y además permitiría desarrollar algo que el anime promocional nunca pudo hacer, y eso son las peleas, porque siendo sinceros, muchos de esos combates tienen muchísimo potencial. Imaginen ver una batalla completa entre Goku y Vegeta contra Camber con la calidad de una película, ver a Vegito aparecer con una animación a nivel de Super Broly, o desarrollar mucho mejor el enfrentamiento contra Cooler y el resto de los enemigos del planeta prisión, e incluso la pelea de Trunks contra Bojack podría tener muchísimo más protagonismo. Todo eso estaba, pero pasó tan rápido que nunca llegó a sentirse realmente importante. Y creo que una película solucionaría exactamente ese problema, le daría el tiempo que estas ideas necesitaban desde el principio, pero lo mejor de todo sería el final, porque el cierre del arco del planeta prisión ya tiene un desenlace perfecto para el cine. Después del enfrentamiento contra Fu, el planeta prisión termina explotando, y Goku queda atrapado dentro de esa explosión. Personalmente haría que la película terminara exactamente ahí, sin mostrar qué pasó con Goku, dejando al público con la misma incertidumbre que en su momento dejó la destrucción de Namekusei. Imaginen salir del cine viendo cómo el planeta explota mientras todos creen que Goku murió. Sería un final espectacular, y además dejaría el camino completamente preparado para una segunda película, porque ahí recién entraría en la escena el personaje que para mí tiene el mayor potencial de todo Dragon Ball Heroes, y este es Heart. Si la primera película terminara con la explosión del planeta prisión y Goku desapareciendo, creo que sería el cierre perfecto para dejar al público esperando una continuación, y justamente esa continuación tendría que estar protagonizada por Hertz, porque aunque Fu siga apareciendo después del planeta prisión, deja de ser el centro de la historia. Sin embargo, eso no significa que deba desaparecer, al contrario, creo que Fu podría convertirse en ese personaje que conecta todas las películas, ese científico misterioso que continúa haciendo experimentos entre las sombras y del que nunca terminamos de conocer sus verdaderas intenciones. Cada película
película podría mostrarnos un poco más de él, responder algunas preguntas, pero también dejar nuevos misterios. Eso haría que el público siempre quiera saber cuál es realmente el plan de Fu, y mientras tanto la segunda película podría centrarse completamente en Hearts, porque sinceramente creo que Hearts es uno de los villanos más desaprovechados de Dragon Ball. No porque sea perfecto, sino porque nunca tuvo tiempo para desarrollarse. El anime promocional prácticamente nos dice quién es y enseguida empieza a pelear, pero una película podría ser muchísimo más. Podrían contarnos de dónde viene realmente, cómo reunió a todos sus compañeros, cómo nació su organización y sobre todo desarrollar mucho mejor la relación entre Hertz y Samas, porque siempre me llamó la atención de que Samas decidiera colaborar con Hertz. Estamos hablando de un personaje que desprecia a todos los mortales, entonces ¿por qué trabajaría junto a uno? Creo que ahí hay una oportunidad enorme. La película podría mostrar que Samas en realidad nunca confió en Hertz, que simplemente estaba utilizándolo para cumplir sus propios objetivos y que una vez conseguido lo que necesitaba, pensaba eliminarlo igual que al resto de los mortales. Eso haría que la relación entre ambos tuviera muchísimo más sentido, y al mismo tiempo fortalecería todavía más la personalidad de Samas. Después de presentar a Hertz, la película podría desarrollar otro aspecto que el anime apenas muestra, su recorrido por los diferentes universos. En Héroes, sabemos que Hertz fue reuniendo energía de distintos lugares para alimentar la semilla del universo, pero casi nunca vemos ese proceso, simplemente ocurre, y ahí es donde una película podría expandir muchísimo más la historia. Imaginen ver la invasión al universo 6 completamente desarrollada, no solamente unos minutos de pelea, sino una verdadera batalla donde Hit, Caulifla, Kale, Kiabe y los demás tengan tiempo para brillar, que podamos ver cómo intentan defender su universo y hasta qué punto G representa una amenaza real. Después continuar con el viaje al universo 11, mostrar mucho mejor el enfrentamiento contra las tropas del orgullo, explicar por qué Hertz busca a Jiren y desarrollar esas peleas que en el anime pasan prácticamente en segundos, e incluso podrían profundizar en la parte donde Vegeta termina siendo controlado por Oren, un superviviente de la raza Sufuru de la misma raza de Baby. Es una idea muy interesante, pero otra vez ocurre demasiado rápido. Una película podría darle muchísimo más peso dramático. Y finalmente llegaríamos a una parte que personalmente creo que sería espectacular en la pantalla grande, y esa es la invasión de la Tierra. Hace mucho tiempo que Dragon Ball no nos muestra una batalla realmente importante desarrollándose en una ciudad. La mayoría de los combates terminan trasladándose a lugares deshabitados o directamente a otros planetas, pero acá podría volver esa sensación clásica de Dragon Ball Z, ver a los ciudadanos huyendo, a los guerreros intentando proteger a la población, a Piccolo, Android 17, Gohan, Trunks, Goten, incluso Android 18, Majin Buu participando activamente en la batalla, porque una de las cosas que más extraño de Dragon Ball Z era justamente eso. No peleaban solamente Goku y Vegeta, todos los personajes aportaban algo, hasta Krillin tenía momentos importantes, y creo que Héroes podría recuperar esa sensación de trabajo en equipo. Además, si esta película ocurriera cronológicamente después de Dragon Ball Super Super Hero, sería una oportunidad perfecta para ver a Piccolo utilizando su transformación Orange en un enfrentamiento mucho más importante. Eso incluso le daría más sentido a su participación, y mientras toda esa batalla ocurre, la película podría desarrollar mucho mejor la verdadera filosofía de Hertz, porque Hertz no es simplemente otro villano que quiere conquistar el universo, su objetivo es mucho más interesante. Él cree que todos los mortales viven bajo la amenaza constante de Zenosama. Mientras exista alguien con el poder de borrar universos enteros con un simple gesto, nadie es realmente libre. Y aunque claramente sus métodos son extremos, es una idea que hace pensar. De hecho, por primera vez Dragon Ball plantea una pregunta bastante interesante: ¿y si el verdadero peligro para todos los universos no fuera un villano, sino el propio Zenosama? Es una perspectiva completamente distinta, y eso hace que Hertz sea mucho más interesante que muchos otros antagonistas. Finalmente llegaría al combate final, con Goku, Vegeta, Jiren, Hit y el resto uniendo fuerzas para detener a Hertz, y culminando con la aparición de Gogeta para darle el golpe definitivo. Creo que sería uno de esos finales que todo fan de Dragon Ball querría ver en el cine, porque tendría acción, fanservice, buenos personajes y sobre todo, una historia que por fin tendría el tiempo necesario para desarrollarse. Y justamente por eso creo que Dragon Ball Heroes merece una oportunidad, no porque quiera que se vuelva canon, ni porque piense que sea mejor que Dragon Ball Super, sino porque creo que sus ideas fueron muchísimo mejores que su ejecución. El problema de Héroes nunca fue la imaginación, fue el formato. Un anime promocional de 7 minutos jamás iba a poder desarrollar personajes como Fu o Her, pero una película de 1 hora y media sí podría hacerlo, y quién sabe. Hace muchos años Broly también era solamente un personaje de película no canónica, y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de toda la franquicia. Tal vez Dragon Ball Heroes tenga el mismo potencial, solo necesita que alguien le dé la oportunidad de demostrarlo. Así que esa es mi propuesta. Si Dragon Ball decide volver a apostar por películas independientes, creo que adaptar Héroes sería una de las mejores decisiones que podría tomar. Primero con el arco del planeta prisión y después con Hertz. Y si funciona, incluso continuar explorando el resto de sus historias, porque creo que ahí hay muchísimo material que todavía no fue aprovechado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver una película basada en Dragon Ball Heroes o prefieren que todas las futuras películas sigan siendo completamente canónicas?
podcast. Los leo en comentarios.